Buenas noches, hermanos. Este es un discurso dado por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 en la conferencia de octubre del 2020, este año, y se llama Sociedades Sostenibles. Y comienza con un texto de que si una cantidad suficiente de nosotros y nuestros vecinos nos esforzamos por guiar nuestras vidas por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. Entonces, lo que está explicando aquí es que si todos nos esforzamos, también nuestros vecinos, por hacer lo correcto, nuestra sociedad va a ser rica en virtudes morales. Y actualmente hay un concepto que se asemeja mucho a esto de sociedades sostenibles, y eso me gusta porque podemos aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana, en un concepto actual, como lo es el desarrollo sostenible, en una lección de un apóstol. Todas las cosas que nos enseñan en la iglesia son para aplicarlos en nuestra vida diaria. Entonces aquí hay un ejemplo. Y en este caso el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, que es básicamente lo mismo, se trata de que satisfagamos las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso quiere decir que nosotros estemos sosteniendo nuestras necesidades, y que también dejemos que las del futuro puedan hacerlo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la arquitectura o la ingeniería, con los desarrollos que están haciendo ahora de edificios que tienen paredes verdes, perdón, también de edificios que tienen celdas o paneles solares, celdas fotovoltaicas que nos ayudan a que podamos tener energía limpia, y de esta manera no se comprometan los combustibles fósiles, el uso de con combustibles fósiles para la generación de lo mismo. Y de hecho todo esto viene a raíz del 2015, un foro de las Naciones Unidas en el que se llamó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y este plan se describió como un plan de acción compartido a favor de la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro. Que si vemos es más o menos lo mismo que la otra definición, que podemos llevar a cabo o satisfacer nuestras necesidades, y también queda pendiente lo del futuro. No se trata de generar todo nuevamente, sino de simplemente no comprometer lo que ya hay. Y los puntos de esta agenda de desarrollo incluyen el fin de la pobreza, el fin del hambre, la educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y trabajo decente. Y entonces en esto podemos aprender varias cosas. Una, como dicen los artículos de fe, que nuestros gobernantes están también de alguna manera inspirados por Dios, no en todas sus acciones tal vez, pero están ahí por algo. Y podemos ver que esa agenda se está cumpliendo también en nuestro país. El fin de la pobreza, y podemos ver los apoyos distintos que están llevando, que se están brindando a toda la sociedad, el aumento de ayuda principalmente a los pobres en todo el país. El fin del hambre, pues tal vez hay mucho que mejorar ahí, pero también hay comedores en los que se están ayudando a las personas que lo necesitan. La educación de calidad, que a pesar de que ahorita es a la distancia y que se ha ido aprendiendo conforme a la práctica, se han ido mejorando los métodos de enseñanza de los maestros, también están esforzándose porque sea de calidad. Y ahora con los padres involucrados en este año, todo lo que llevamos de la pandemia, pues yo creo que hay más calidad todavía cuando los padres están directamente relacionados a la educación de los hijos y actúan en ella. No como antes que, pues mis hijos van en la primaria, ¿y qué están viendo? ¿Quién sabe? Sino que ahorita sabes, pues mis hijos están viendo esto, y saben exactamente de qué es, de lo que necesitan mejorar. Tal vez está viendo unidades, decenas y centenas en mi caso, y yo sé que le falla un poquito convertir las decenas a centenas, cosa que a lo mejor antes sí había quien lo hacía, pero no es lo general. Y ahora con la situación todos se han visto obligados a dar una educación de calidad en el hogar. La igualdad de género, que bueno, tenemos muchos colectivos alrededor del mundo. Entre los países que tienen más fuerte esta lucha está Chile, Argentina, que tienen movimientos feministas que están muy bien estructurados y muy bien organizados. El acceso al agua limpia y saneamiento es
de las cosas importantes también, porque pues el agua es vida y a través de ella también es como podemos tener acceso a un hogar que se pueda limpiar, un hogar higiénico y el trabajo decente. Uy, y aquí hay mucho que sin entrar en temas políticos podemos platicar. En la agenda actual de nuestro país tenemos la iniciativa de la reforma laboral en cuanto, para ser específicos, en cuanto al outsourcing, que si bien es un medio correcto en el que podemos encontrar trabajo, realmente si lo vemos desde el punto de vista de los trabajadores, es una manera de quitarle prestaciones o privilegios que tendría de ser empleado directo de una empresa, y esto lo podemos ver más fácilmente en el pago de las utilidades. Una empresa que genera ganancias, que genera una utilidad, anualmente tiene que rendir cuentas. Bueno, en todo este año yo junté X cantidad de dinero. Lo que hace el fisco, o bueno, la regla es que ya de la utilidad, o sea, después de haber pagado impuestos, después de haber pagado sus gastos administrativos, después de haber gastado, después de descontar sus gastos operacionales, después de descontar todo lo que tenga que ver con el negocio, al final le queda una utilidad a la empresa, una renta. Esa utilidad hay que sacarle el 10%, lo cual realmente es muy poquito para la empresa. Hay que sacarle el 10%. Es el neto o bueno, ya la cantidad de ganancia que se llevó la empresa a la bolsa. A eso le sacamos el 10% y lo dividimos entre el total de trabajadores, lo cual pues puede ser un porcentaje muy pequeñito si la empresa es grande. Pero eso es un derecho que los trabajadores tienen a ganar ese porcentaje del trabajador en la utilidad, que se divide entre todos y a cada quien le damos una parte. Con el outsourcing eso está perdido. Realmente no se tiene el acceso al pago de utilidades, ya que al no ser empleado directo de la empresa, eres empleado de una agencia tercera, que pues obviamente no va a ganar lo mismo que la empresa para la cual se está trabajando. Entonces aquí tenemos un punto muy importante, y de hecho lo tocó aquí el apóstol. Debe ser algo tan importante como para que llegue a estos niveles. Y bueno, vemos que poco a poco se está trabajando en llevar a cabo la Agenda 2030. Y ese es el enfoque, que para de aquí a estos 10 años, que estos puntos ya se hayan logrado pues sanear, o por lo menos se haya establecido el camino para salir de ellos, salir de la pobreza, salir del hambre en los países que lo requieren o las regiones. Que se tenga acceso a una educación mejor, que haya igualdad de género, que tal vez aquí en nuestro país realmente sigue siendo machista en muchos aspectos, pero bueno, ya estamos encaminados. Y el Elder Christofferson dice: ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a una sociedad floreciente, una que promueve la felicidad, el progreso, la paz y el bienestar entre sus miembros? Y de ahí hay dos ejemplos que podemos tomar de las escrituras. El primero que menciona es el de Enoc, que todos yo creo que nos acordamos que el pueblo de Enoc fue tan justo que por su rectitud fue llevado al cielo. Entonces el patriarca le enseñó tan correctos principios a la gente, y la gente se esforzó tanto por vivirlos, que fueron llevados al cielo en ese momento. Y de las cosas que dicen las escrituras, dice así: eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Entonces vemos otra cosa: entre más nos esforzamos en cumplir con Dios, más nos ayuda a prosperar también. Entonces tenemos que cumplir para poder probar de ellos. Si nosotros no cumplimos lo suficiente, pues no podemos quejarnos de que no podamos salir adelante, porque entonces ahí está la prueba. Y la segunda civilización de la que hace mención en las escrituras es en el libro de Mormón, y habla de los nefitas y los lamanitas. Y muchos de nosotros recordamos la historia de ellos porque empiezan como un pueblo justo, luego se vuelven un pueblo malo, luego se vuelven un pueblo justo, y entonces tienen estos altibajos. Pero dice que cuando ellos eran justos no había envidias, no había contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Entonces, esto es lo que dice de los nefitas acá en América. Y en un párrafo anterior
Menciona que todos ellos, para lograr esto, perseveraban en ayuno, en oración, y se reunían a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Entonces, si lo que nosotros queremos es que nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra calle, se acaben las envidias, se acaben las peleas, los tumultos, lo que tenemos que hacer es lo anterior: ayunar, orar, reunirnos, tanto para orar como para instruirnos, edificarnos. Y pues sí es así. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Monterrey, que nos cambiamos a Ciudad Juárez, después que anduve como misionero, llegamos a algunos lugares, llegué a vivir en algunos lugares donde inclusive se siente. Un ejemplo es en Querétaro, que hasta el Elder Cook lo dijo: llegas a Querétaro y sientes algo especial aquí en esta tierra. Llegas a Monterrey en el 2010, yo creo que fue cuando nosotros estábamos por acá, en 2014, y se siente algo especial en esas tierras. Llegas a un pueblo como en Atotonilco, en Hidalgo, donde casi todos son miembros, y sientes algo especial en ese pueblo, porque es un pueblo diferente. Me imagino que algo así debe ser para las personas que viven en el Lago Salado, en South Jordan, estas ciudades donde hay muchos miembros, y hay calles enteras que están llenas de personas que van a la iglesia o que se están esforzando. Entonces se siente diferente, los vecinos, es algo diferente vivir en un lugar como estos a vivir en un lugar donde todos se la pasan en los vicios entre semana, a tener un vecino que se esfuerza por cumplir los mandamientos. Puede ser algo distinto, y se me hace que se debe sentir aún mucho mejor llegar a un lugar donde sabes que todos tus vecinos se están esforzando por cumplir con los mandamientos, a llegar a un lugar donde hay peleas, donde hay conflictos. Entonces lo que debemos hacer es ayunar, orar, reunirnos para orar y para ser instruidos. Entonces lo que menciona acerca de los nefitas es que ellos fueron obedientes a Dios en su vida personal y procuraron el bienestar físico y espiritual de los demás. En Doctrina y Convenios también dice que estas sociedades buscaban el bienestar de su prójimo y luchaban y hacían todas las cosas, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Entonces, así como vecinos, lo que hacían es buscar el bienestar del otro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y pues muchas veces pareciera que no. Aquí, entre más veamos tropezar a otras personas, a veces parece que estamos más a gusto. Y no debe ser así. La sostenibilidad, dijo el Elder Cook, la sostenibilidad no está garantizada. Una sociedad próspera puede fracasar con el tiempo si abandona las virtudes cardinales que sustentan su paz y prosperidad. Y pues es algo que sucedió ahí con los nefitas. Cuando llegan y están a gusto, no hay nada que les preocupe, están prosperando, su vida está en paz. ¿Qué es lo que sucede? Ahí mismo él dice: empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí, con el objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que sucede con nuestra sociedad en la actualidad? Pues cada quien está trabajando para sí, como dice ahí, y empezamos a negar la verdadera iglesia de Cristo. Tal vez no todos seamos miembros de la iglesia de toda la vida, y tal vez hay gente que todavía no lo conoce, pero hay muchas personas que dicen: es que yo puedo vivir bien sin ir a una iglesia, es que yo puedo vivir bien sin ser espiritual. Y esto es lo que pasó con los nefitas. Pues obviamente llegó un punto en donde no todos eran miembros de la iglesia, o bueno, no estaban yendo, y empezaron a degenerar. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales a los otros. Y eso es lo que sucede: se olvidan de Dios, empiezan a pecar otra vez, y ahí van para abajo. Y una vez que están en el fondo son tocados y otra vez van para arriba. Esperemos que no sea necesario esto. Y al reflexionar entre este y otros ejemplos de sociedades que fueron florecientes, pero que posteriormente colapsaron, se podría decir con propiedad que cuando las personas se apartan del sentido de responsabilidad ante Dios y en lugar de ello comienzan a confiar en el brazo de la carne, el desastre llama a sus puertas. Y es algo que está marcado en la historia. Nuestro pueblo aquí en México, anteriormente los mesoamericanos, se conoce en todo el mundo que esa cultura fue muy próspera. Lograron establecer jardines en donde no se podía plantar, como en el uso de las chinampas. Lograron hacer cosas que no se pudieron en ninguna otra parte, y ellos aquí sí pudieron.
También cuando Jesucristo vino a enseñarles después de su ministerio en Jerusalén, también aquí estableció enseñanzas que lograron que el pueblo estuviera en paz durante mucho tiempo. Y dice que entre tanto las personas que están en sociedades sostenibles procuran, como el rey Benjamín, aumentar el conocimiento de la gloria de aquel que los creó, o sea, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Entonces nos menciona otro punto. Era primero el que nosotros ayunemos, oremos, nos reunamos para orar y para ser instruidos. Y aquí menciona que busquemos el conocimiento de la gloria de aquel que nos creó. Entonces estos 5 puntos son los que son la base de una sociedad sostenible, la base de una sociedad que se preocupa por el presente sin comprometer el futuro. Que en nuestro caso en el Evangelio sabemos que es no solamente no comprometer el futuro, sino también dejar puestos los cimientos para nuestros hijos y nuestra familia. Cuenta una historia el Elder Christopherson de Gerard Baker, que era un editor y que escribió en el Wall Street Journal acerca de su padre, porque ya estaba cumpliendo 100 años. Entonces, al ser mucho tiempo, pues él estaba tratando de razonar por qué había vivido tanto. Y luego le llegaron estos pensamientos. Es bien posible que todos queramos saber el secreto de una larga vida. A menudo creo que sería mejor dedicar más tiempo a descubrir qué hace que una vida sea buena, sea cual sea el periodo que se nos conceda. Tengo la certeza de que en esto conozco el secreto de mi padre. Entonces se trata no de vivir muchos años, sino de vivirlos bien. Al final todos vamos a ser compensados. Tenemos la posibilidad de la vida eterna, pero en realidad lo que va a hacer la diferencia es cómo vivimos aquí, qué tan buena fue nuestra vida. Y él hace una observación que a mí me gusta mucho y que esta semana he estado reflexionando desde que leí la clase, porque nosotros estamos en una era dominada por los residuos de familias desintegradas. Yo estuve analizando por ahí los porcentajes de divorcios y van a la alza desde hace como unos 30 años, pero a la alza exponencialmente. Tanto que ahorita lo normal es ver familias desintegradas, o bueno, ver familias que están buscando reintegrarse tal vez, pero pues ya fueron afectadas por todos estos problemas. Y él dice, en una era dominada por los residuos de familias desintegradas, mi padre fue un marido devoto de su esposa durante 46 años y un dedicado padre de 6 hijos. Entonces primero dice que fue un marido devoto, ¿okay? Hay que buscar qué es la devoción. Y fue un padre dedicado también de 6 hijos, hay que buscar qué es dedicarse. Si recordamos, bueno, la devoción es la característica de los discípulos. ¿Qué es la dedicación? Cuando nos enfocamos al 100% en algo. Por ejemplo, los templos son dedicados, a los hogares también podemos hacer una bendición de este tipo. Y el dedicado es que lo vamos a enfocar al 100% en esto. Dice, él nunca fue más atento y esencial que cuando mis padres sufrieron la inconcebible tragedia de perder a un hijo. Igual, me puse a buscar un poquito de historias y casi siempre la pérdida de un hijo hace que los padres se distancien y se lleguen a separar. Aquí en este caso dice que él fue aún más atento y esencial. Y dice que en una época en que la religión es más que nada una curiosidad, su padre ha vivido como un verdadero católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Dios. De hecho, a veces pienso que ha vivido tanto porque está mejor preparado para morir que cualquier persona que yo haya conocido. Y aquí me gustan 2 cosas. Una, que primero dice, mi padre fue un católico devoto, un católico fiel, con una fe inquebrantable en las promesas de Cristo. Nosotros como miembros de la Iglesia verdadera, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no estamos peleados con otras religiones en cuanto a los principios que enseñen si son correctos. Muchas veces pareciera que ganamos al denostar o al hacer menos la fe de otras personas porque son incorrectas, pero ellos no han tenido a veces la oportunidad de escuchar el Evangelio restaurado y eso no quita que se estén esforzando. Lo que nosotros debemos hacer es ver qué más les podemos ayudar a aumentar, ya sea el conocimiento en los principios o a vivir también mejor. Y aquí lo dice, el padre de él vivió
inquebrantable en las promesas de Cristo. Eso lo podemos hacer todos. Sin embargo, ya que tenemos conocimiento del Evangelio restaurado, ahí no podemos renegar. Dice, he sido un hombre afortunado, bendecido por una buena educación con mi propia familia maravillosa y algo de éxito del mundo que no me merecía. Pero por muy orgulloso y agradecido que me sienta, ese éxito queda eclipsado por el orgullo y la gratitud que siento por el hombre que sin alboroto ni drama, sin expectativa de recompensa o incluso de reconocimiento, ha seguido un siglo hasta ahora con los simples deberes, las obligaciones y en definitiva el gozo de vivir una vida virtuosa. Entonces dice, por más cosas que pueda lograr, no hay nada que se compare con el cumplir con las cosas chiquitas de una vida virtuosa, que parecieran chiquitas, pero realmente son las que ponen el cimiento para todo. ¿Y a qué explica esta parte? Un número cada vez mayor de personas considera que en el mundo actual ni las personas ni las sociedades necesitan tener fe en Dios ni lealtad hacia Él para tener rectitud moral. Y en eso me he topado muchas personas que cada vez es más común escuchar de que no, pues es que yo soy bueno, no necesito ir a una iglesia, o no, yo vivo bien con mi familia, o no, yo soy un marido fiel, o soy un buen vecino. ¿Para qué necesito una iglesia? Cada vez es mayor el número de personas que cree esto o que piensa que no necesitamos tener fe para poder ser rectos. Yo puedo ser justo sin tener a Dios, básicamente. Y no es así. Posterior a esto menciona el Elder Christofferson que ellos aún en ese pensamiento de que no creo en Dios, pero hago lo bueno, están mal. Porque todos los hijos de Dios, todos los seres que estamos en este planeta, tenemos algo que se llama la luz de Cristo. Y ya sea que estemos conscientes de ella o no, todos la tenemos, la llevamos en nuestro interior. Y esa luz de Cristo es la que nos da el sentido de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, aún la persona que diga que pues no cree en Dios, pero se esfuerza en hacer lo correcto, es porque lleva dentro la luz de Cristo. Y por Él es que está haciendo lo correcto. Aunque hasta ahora no lo haya reconocido, en algún momento lo va a tocar. Entonces aquí, continúa con los principios que veíamos al principio. Usted quiere que se acabe la lascivia, que se acaben las envidias, las contiendas, los asesinatos, todo esto en su sociedad, ¿qué es lo que se requiere que haga ese grupo, esa unidad? Pues bueno, tiene que nuevamente ayunar, orar, reunirse para entender las escrituras, ser instruido y buscar el conocimiento también de Dios. Tenemos que hacer esto y eso nos va a ayudar a evitar todo aquello que está haciendo que nuestra sociedad decaiga. El adulterio, la promiscuidad, los nacimientos fuera del matrimonio y el aborto electivo son solo algunos de los frutos amargos que derivan de estos problemas actuales que tenemos, en este caso en cuanto a la revolución sexual. Y bueno, al nosotros mantenernos dentro de los parámetros del Evangelio, es más posible que podamos cumplirlos. Al tenerlos en nuestra vida, es más fácil que tratemos de vivir en rectitud. Nefi en el libro Mormón dijo, sí, hay de aquel que escucha los preceptos de hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Entonces lo que dice, bueno, una vez ya que lo conociste y no lo haces, o que estás enojado o tiemblas por esto, hay de ti, ¿no? Entonces realmente lo que hace la iglesia es mostrar a todos en el planeta que hay un ser que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios y es nuestro Redentor, que pues Él vino aquí a la tierra para expiar nuestros pecados, a borrar todos esos errores que tenemos cuando nosotros nos arrepintamos. Él resucitó de entre los muertos y lleva a cabo la resurrección de todos nosotros una vez que hayamos rendido cuentas y que nos sea asignado. 9 años después de lo que se llamó el reinado de los jueces en el libro de Mormón, Alma renunció a su puesto de juez superior para dedicarse tiempo completo a su liderazgo en la iglesia. Y aquí hubo un elder, Stephen Nadaud, que en una ocasión dijo, la decisión inspirada de Alma no fue pasar más tiempo tratando de hacer e imponer más reglas para corregir el comportamiento de su pueblo.
sino hablarles de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina y hacer que su entendimiento del plan de redención los llevase a cambiar su comportamiento. No quiere decir que me voy a tener que poner a pelear con mis vecinos todo el día o con mis compañeros de trabajo o a ponerme a discutir con otras religiones para enseñarles lo que es lo correcto. Dicen, no, háblales un poquito de la palabra de Dios, enséñales la doctrina y trata de ayudar en que su entendimiento sea mejor, que lo lleve a cambiar su comportamiento. Es tratar de esforzarnos, tratar de enseñar de la manera correcta, hablarles un poco de la palabra de Dios, enseñarles la doctrina. Son tareas sencillas, no es ir y discutir por quién tiene razón sobre cómo se escribe su nombre, de eso no se trata. Si una cantidad suficiente de nosotros, repite el párrafo inicial, y nuestros vecinos nos esforzamos por tomar nuestras decisiones y guiar nuestra vida por la verdad de Dios, abundarán las virtudes morales que se necesitan en toda sociedad. Y en cuanto a esto hay muchos discursos que he leído desde el presidente Kimball hasta ahora, que dicen que si nosotros, un joven y una joven, se esfuerzan por vivir los principios del Evangelio, pueden casarse y ser felices para siempre, si es que los dos se esfuerzan. Entonces algo así se aplica también para nuestros vecinos y para nuestra sociedad. Una familia y otra familia que se esfuerzan en vivir los principios de Dios, va a ser más fácil que tengan una sociedad abundante de virtudes morales. Y dice así, Jesucristo no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo a tal grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. Y me gustó esto porque en cuanto a las personas que se consideran o no creyentes o que tratan de hacer menos a quienes tenemos una educación espiritual, dice, aún por ello se preocupa. Y él no se reserva la invitación de ninguno de sus hijos, ninguno de nosotros, sus hermanos, para que nos podamos acercar a la mesa en la que él nos da tanto. Él dice, aún por ellos está preocupado y dio su vida también por cada uno de ellos. Y tanto es así que aunque lo querramos negar, lo querramos hacer menos, en que nos lleguemos a expresar mal del sacrificio que Él hizo, aún así Él quiso que tuviéramos la luz, su luz con nosotros, una guía para saber qué es lo correcto. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí os digo que no, antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. Entonces Él nos está dando acceso a todas las bendiciones, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, tratar de vivir sus mandamientos, tratar de esforzarnos en cumplir los pilares que Él estableció para tener una sociedad sostenible. Son muy sencillos y es el que nosotros podamos esforzarnos. Lo vemos en el discurso casi al principio, ¿no? Está en esta parte, ¿no? Vamos a marcarlo un poquito con eso. Primero, se guiaban por los mandamientos que habían recibido de su Señor y su Dios. Perseveraron en el ayuno y en la oración. Se reunían a menudo, tanto para orar como para escuchar la palabra del Señor. Entonces, ese es uno. Y posteriormente nos dice que no hay que confiar en nuestro propio conocimiento, sino buscar la gloria de Dios. Y bueno, entonces hubieron varios puntos de este discurso que me gustaron. Primero el hecho de que nos preocupemos por una sociedad sostenible, que se puede ver en la actualidad con la agenda que se está cumpliendo en nuestro país y en el mundo, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se busca el fin de la pobreza, fin del hambre, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento y trabajo decente. Ver cómo se está cumpliendo
en nuestro país a través de los diferentes programas de apoyo que tenemos para los grupos de vulnerables y también para los trabajadores en general. Y todo esto es inspirado por Dios. En uno de los discursos de la conferencia general es donde se mencionó. Y es porque Dios está más consciente que nosotros de lo que está pasando en esta vida, y Él sabe cómo podemos salir de ella. Nos ayuda y nos invita a que nos esforcemos, a que guiemos nuestras vidas por la verdad de Dios. Testifico que es verdadero en el nombre de Jesucristo. Amén.